Y estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día lunes. BMW invertirá $865 millones en planta de San Luis Potosí para producir baterías y autos eléctricos. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA asegura que trabaja con autoridades mexicanas para la migración exitosa de operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El presidente López Obrador acusó a Estados Unidos de degradar categoría de seguridad aérea del país por detener las obras del aeropuerto de Texcoco. La Secretaría de Turismo espera derrama económica de más de 47 mil millones de pesos durante el primer fin de semana largo del año. El Producto Interno Bruto Turístico de México avanzó 1.6% en tercer trimestre de 2022, reveló INEGI. Mazatlán obtiene récord Guinness por el cóctel de camarón más grande del mundo. Pesó 1.701.5 kilos. Confianza del consumidor aumentó 1.5 puntos mensual en enero, informó INEGI. Poder Judicial revoca 2 suspensiones provisionales contra tramo 5 del Tren Maya. Hacienda reduce estímulos fiscales a gasolinas y diésel durante la presente semana. Estados Unidos podría eliminar exigencia de que viajeros extranjeros cuenten con vacuna COVID. Estados Unidos derriba globo espía chino que detectó sobre su territorio y confirma la presencia de otro sobre América Latina. Pekín advierte que se reserva el derecho a responder. Bien, pues esas son las cosas. Por lo pronto le decimos que hoy tenemos, este es nuestro menú de este día lunes. Tendremos a Juan Carlos Nava en algunos minutos más en su primer balance semanal en cuestiones financieras con alcance y trascendencia en nuestras economías de todo el mundo. Después tendremos a Ernesto Fares Santoscoy en algún momento de este día lunes hablando de los temas más importantes en materia de economía y finanzas globales. Después vamos a repetirle a usted la sección que el pasado viernes presentó Leti Raza Gómez, porque lo han solicitado varios de los televidentes y miembros de la comunidad en torno al dinero a través del WhatsApp, donde dice, oye, muy bueno, nombres detrás de las grandes firmas, de dónde surgen algunos nombres de marcas que son muy conocidas y que no sabemos de dónde diablos surgieron. Y muy interesante el trabajo de Leti, lo vamos a repetir con mucho gusto este día lunes. Después tendremos a Sergio Sánchez sobre la notificación, cómo debemos de responder ante la notificación del SAT. Estaremos escuchándolo hoy y le mandamos un saludo. Esperemos que se recupere rápidamente del COVID le sacrificó. Ya, según tengo yo entendido, es la segunda edición de COVID, pero en esta ocasión me lo tumbó en la cama. Así es que esperemos que pronto estés aquí con nosotros, Sergio, y seguramente estás escuchando el programa a pesar de tener ese problema de salud, siempre puntual. Hace su comentario y nos los manda con mucho gusto. Después tendremos la presencia del capitán José Humberto Wall, es el secretario general de ASPA, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, con quien vamos a hablar sobre las decisiones que en materia de aviación se han tomado en la presente administración que impactan y no necesariamente de manera favorable la vida económica de nuestro país. Después se incorporará en esa charla Rosario Avilés, nuestra comentarista en tema específico de asuntos de aviación y bueno, muy buena amiga mía, Rosario, que es la periodista que más conoce sobre estos temas, estará con nosotros y con el capitán José Humberto Gual. Después tendremos, por supuesto, la presencia de Shu Tenorio, hablando de los terrenos políticos y del magnífico discurso que la pues presidenta de la Suprema Corte de Justicia dio ayer con motivo de un día importante de recordar de nuestra Constitución mexicana. Después tendremos, por supuesto, la presencia de Jimena Céspedes y más aquí. Jimena Céspedes, directora general de BW, no, MW, es que me hago unas bolas con el de BMW. No debieron haberle puesto esa marca porque
Y a mí me cuesta mucho, y como yo hay muchas personas así medio babas que se les cuesta mucho trabajo decir estos nombres si están tan ligados a una marca que uno conoce. Así es que bueno, hay de todo, Vero, hoy hay de todo. Lamentablemente hay cosas buenas y también hay malas que recordar y lamentablemente dentro de las malas tenemos que darle a usted una mala noticia de seguimiento, una mala noticia de algo que sucedió ayer y en la tarde, noche y que no alcanzamos a meter en nuestra síntesis, por eso la ponemos por fuera con mucho gusto para que usted también esté enterado de lo que sucedió en Turquía. Así es, un terrible, terrible suceso en Turquía, un terremoto. Si me permiten un momento, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, si quieres, vamos, esperamos que mientras que localizas, vamos a las cabezas de los diarios en materia de circulación nacional que se editan en la capital de la República Mexicana. Leti, buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 6 de febrero de 2023. Reforma. Planta cara a Andrés Manuel López Obrador, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exige Piña ante presidente respeto a Poder Judicial. Demandan valorar labor de jueces como pilar de la democracia. El Universal. Advierten riesgo a salud por libre ingreso de alimentos. A fin de reducir la inflación, el gobierno autorizó la importación de comestibles sin regulación sanitaria desde octubre de 2022. Milenio. Piña exige respeto para jueces y Andrés Manuel López Obrador abolir los resabios neoliberales. Tregua de 4T y opositores por festejo en Querétaro. El blanquiazul llama a rectificar y el presidente pide recobrar el humanismo original de la Carta Magna. La jornada. Andrés Manuel López Obrador devuelve la 4T a la Constitución su espíritu original. Norma Piña. La autonomía judicial, pilar de la democracia. Encabeza el jefe del Ejecutivo el 106 aniversario de la Carta Magna. Excelsior. Piña defiende autonomía del Poder Judicial. 106 aniversario de la Constitución. La independencia es lo que permite la imparcialidad para la correcta impartición de justicia, afirma la ministra presidenta de la Suprema Corte. La razón de México. Aflora diferencia de visiones en aniversario de la Constitución. Andrés Manuel López Obrador. Reformas ante vergonzosa regresión neoliberal. El Heraldo de México. Al día 36 hallazgos arqueológicos en Tren Maya. Reporte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El registro de piezas encontradas se disparó en 8 meses al pasar de 19.379 en enero de 2022 a 30.758 en octubre del mismo año. Y hasta aquí los encabezados de los diarios de este lunes, Lalo. Muchas gracias. Y lamentablemente, pues la noticia de Turquía, pues tenemos que considerar porque en un año en donde hay una alta actividad volcánica en todo el mundo, lamentablemente hay muertes que lamentar en este suceso, Verónica. Así es, dice una nota del país, la tierra ha temblado de madrugada en Turquía y Siria con una violencia apenas vista en el último siglo. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto ha alcanzado una magnitud de 7.8 en la escala de Richter, reduciendo miles de edificios a escombros y causando más de 1.500 muertos. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha informado de que en su país hay al menos 912 muertos y más de 5.383 heridos. No sabemos a cuánto se elevará el número de vidas perdidas, ha reconocido el presidente, debido a que todavía queda un gran número de personas entre los escombros de los más de 2.800 edificios que se han venido abajo y a las violentas réplicas y nuevos temblores que se están produciendo. Y pues desafortunadamente nosotros los mexicanos también sabemos Pues sí, y hemos vivido experiencias muy pues difíciles sí, al respecto. que nos hacen ver con otros ojos ese tipo de acontecimientos lamentables y bueno, esperemos que no crezca demasiado el número de muertos allá en Turquía. Estaremos al pendiente si algo sucede durante el programa. Por lo pronto vamos a una pausa, después regresaremos inmediatamente con el capitán Juan Núñez, que lo vamos a subir a la mesa para que discuta cuestiones de aviación
el secretario general de ASPA. Entonces, a ver, yo aquí también tenemos un piloto. Entonces, a ver, Juan, métete y discútele ¿no? Le vas a decir, a ver, argumentale a tu secretario general, ¿no? Tu secretario general. Bueno, vamos a una pausa. En la pausa vamos a dar lectura a la columna de Ricardo Rafael, que nos refiere el discurso de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, que marca claramente lo que para ella es un distingo de independencia de las fuerzas políticas en el país, o sea, de las instancias que deben ser independientes del gobierno federal, porque así lo exige específicamente una buena y sólida democracia. Regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Iniciamos con la lectura de la columna Política Zoom de Ricardo Rafael. Norma Piña defiende independencia. Ayer midieron argumentos por primera vez en un mismo sitio el titular del Poder Ejecutivo y la nueva cabeza del Poder Judicial de la Federación. Norma Lucía Piña aplaudió y sonrió, pero no se puso de pie cuando el primer mandatario ingresó al recinto donde se celebró la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución mexicana. En revancha, Andrés Manuel López Obrador escuchó con gesto adusto el discurso de la presidenta de la Corte, un mensaje cargado de significados. En la realidad del mandatario comenzó el intercambio de argumentos una semana atrás, cuando acusó a Piña de encabezar una corte que no se atreve a combatir la corrupción del Poder Judicial. Ya la presidenta Piña le había mandado decir con el secretario de Gobernación que en vez de estar acusando a los jueces de corruptos, presentara pruebas, pero de nada sirvió. Aprovechó también Piña su discurso de ayer para sumarse al debate propuesto por López Obrador, citando al senador Ricardo Monreal respecto a subordinar el derecho a la justicia. La ministra presidenta replicó que el actuar de los jueces debe estar apegado al derecho para evitar la arbitrariedad. Y es que la ley es la única manera de resolver conflictos producidos por varias personas, cada una poseedora de distintas versiones sobre lo que es justo. El tercer mensaje de Piña fue a propósito de la independencia judicial. En referencia directa al intento de poderes ajenos para entrometerse y presionar a los jueces, entre los cuales el Ejecutivo no ha sido excepción, ella precisó que sin independencia no se puede esperar imparcialidad. Por último, la ministra propuso a los presentes, el primer mandatario incluido, que por el bien del país deberían trabajar hombro con hombro, superar las diferencias y considerar a la Constitución como el centro de gravedad común. Zoom. Después del evento, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, recibir al mandatario. Quizá no entendió que haberse quedado sentada fue su forma de protestar contra las descalificaciones presidenciales. Y hasta aquí parte de lo que escribió Ricardo Rafael en Política Zoom. Gracias. Un gran mensaje. Sí, indudablemente, una toma de postura, ¿no? Se lo digo auditorio para que lo entienda específicamente quien quiere que el Poder Judicial se pliegue a los intereses del Poder Ejecutivo Federal. Bueno, regresamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. La Secretaría de Turismo expuso que los aeropuertos de Cancún, la Ciudad de México y Los Cabos fueron los que recibieron el mayor número de viajeros extranjeros, con 15.871.000, representando un incremento de 46.5% más que en el 2021. De ese total, al Aeropuerto Internacional de Cancún arribaron 9.4 millones, lo cual es 47.7% más que en el 2021. Al Aeropuerto de la Ciudad de México llegaron 4.204.000 turistas,
56.7% más respecto al 2021, y el aeropuerto de Los Cabos recibió 2.173.000 turistas internacionales, esto es 26.1% más al observado durante el año mencionado. Lo mejor en el sector turístico nacional e internacional. Verónica Herrera, en torno al turismo. Bien, vamos a ver qué sucede con el clima, qué nos depara el clima para este día lunes, capitán Juan Núñez. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Empecemos con Estados Unidos. Las temperaturas ya seguirán moderándose en toda la mitad oriental de los Estados Unidos durante al menos la primera mitad de esta semana. Una tormenta en desarrollo a través de las llanuras del sur puede traer algunas fuertes lluvias desde las llanuras hasta la región inferior de los Grandes Lagos. Una mezcla invernal y la acumulación de nieve a través del medio oeste y el alto valle de Mississippi a mediados de semana, y el oeste sigue perturbado por la lluvia y por las nieves ocasionales. Te doy algunas de las temperaturas más importantes. En Chicago, -3 grados, en Houston, 15 grados, en Los Ángeles, 12 grados, en Nueva York, 4 grados, en San Antonio, 13 grados y en San Diego, 12 grados. En la República Mexicana, el pronóstico del clima para este lunes 6 de febrero indica que el Frente Frío número 28 continuará como estacionario sobre la península de Yucatán e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste de México, ocasionando lluvias o intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en dichas regiones, además de viento de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec y Golfo de Tehuantepec, con oleaje de 1 a 3 metros de altura en dicho golfo. Te doy las temperaturas más importantes. En Aguascalientes, 8 grados, en Guadalajara, 11 grados, en Monterrey, 12 grados, en Querétaro, 3 grados y en San Luis Potosí también 3 grados. El pronóstico para el clima de la Ciudad de México este 6 de febrero indica que habrá un ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer. En zonas altas también te comento que hay alertas amarilla y naranja porque se esperan temperaturas en las partes altas de algunas delegaciones de hasta 1 grado centígrado. En la Ciudad de México en estos momentos tenemos la mínima prevista para este día, que es de 6 grados, tendremos una máxima de 24 grados y el amanecer será a las 7, 9 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias. El peso mexicano pierde terreno. Les recuerdo que al mal tiempo, y esto se relaciona con el peso, al mal tiempo, buena cara. Ahí está a la una, ahí está la carita. Eso es todo, la carita feliz. Gracias, Ernesto. El peso mexicano pierde terreno frente al dólar, está perdiendo 0.50%, está en 19.06 pesos mexicanos por dólar. Y mientras les digo cómo van los mercados, específicamente los petróleos, van avanzando. El West Texas avanza 0.46% hasta los 73 y el Brent del Mar del Norte avanza 0.56% hasta 80.39 dólares por barril. Este es lo más importante. Por lo pronto, vamos ahora con Juan Carlos Nava. No, vamos primero con los mercados. Vamos con los mercados, efectivamente. Vamos primero con los mercados. ¿Cómo van los mercados? Así es, los principales índices de Wall Street cerraron a la baja después de unos datos de empleo sorprendentemente sólidos. Alimentaron los temores de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría mantener una postura agresiva en su lucha contra la inflación. El índice Nasdaq perdió 193.86 puntos, un 1.59% a 12.006.96 unidades. El índice Standard & Poor's 500 restó 43.28 puntos, un 1.04% a 4.136.48 unidades. El promedio industrial Dow Jones perdió 127.93 puntos, 0.38% a 33.926.01 unidades. El índice de precios y cotizaciones finalizó en 54.049 puntos, tras subir 0.32% con respecto al cierre anterior. La Bolsa Institucional de Valores cerró con un avance de 1.33% para concluir en 1.127.54 puntos. El precio del petróleo intermedio de Texas bajó 3.3% y cerró en $73.39 el barril, su nivel más bajo en un mes.
El Brent bajó 2.7% para cotizarse en $79.94 por barril. Por su parte, la mezcla mexicana de exportación se cotizó en $63.63 por barril, luego de una baja de 3.34%. Y el peso mexicano cotizó en un rango entre 18.64 y 18.99 spot. Al final, el tipo de cambio se ubicó en 18.97 por dólar, una depreciación de 30 centavos, y por su parte el euro cerró en 20.64 pesos. Gracias. Y Esto ahora con vamos con información del Banco de México. Gracias, Vero. Ahora vamos con Juan Carlos Nava, nuestro analista, compañero de trabajo, experto en cuestiones de divisas. Nos hace un balance de cómo inicia la semana en materia de finanzas globales y cómo estos acontecimientos, estas fechas nos acaban impactando tarde o temprano. Vamos contigo, Juan Carlos. Buenos días. Muy buenos días, Miriam, Eduardo, muy buenos días al auditorio. La tasa de desempleo estadounidense, ¿una burbuja más? La semana pasada mencionaba que Powell se confrontaba con 3 posibles escenarios finales en su función como presidente de la Fed de Estados Unidos, 2 de los cuales con serias consecuencias directas para la economía mundial. El primero era el escenario Arthur Burns de la década de los 70, donde el resultado de mediano plazo era un incremento descontrolado en las expectativas de la inflación al consumidor, con un añadido de nuestra época con las burbujas de activos financieros o exuberancia irracional, después de un corto periodo de aparente control económico. Lo anterior se daría por concluir su política monetaria restrictiva antes de tiempo. El segundo es el escenario Paul Volcker, presidente de la Fed en los 80s, donde se le pasa la mano en esta política y provoca un hard landing o aterrizaje forzoso, ahora con una profunda recesión global. Y el tercero, el más positivo, es un soft landing, donde la Fed da en el blanco en su tasa de interés líder y la economía estadounidense se mantiene en un estado Goldilocks o de ricitos de oro, como la sopa de este cuento, ni fría ni caliente, estable tanto en crecimiento sostenido como en inflación baja y controlada, sin peligrosas burbujas alrededor. Es decir, por la optimista reacción de los mercados ante la decisión de la Fed del miércoles pasado, el más esperado de los 3 es el sobrecalentado escenario Burns, es decir, el primero, sobre todo después que los mercados accionarios y de bonos concluyeran uno de los mejores rallies de enero de los que se tenga registro. Por ejemplo, hasta el jueves pasado los rendimientos de los treasuries habían caído hasta 50 puntos base en lo que iba del año hasta que llegó el aguafiestas dato de desempleo del viernes pasado. Si Powell no hace más efectivo su hasta ahora inútil discurso y acciones restrictivas para controlar expectativas, podemos esperar que los mercados guiados por el poderosísimo y eficiente mercado internacional de divisas siga dando más cuerda pero solo para ahorcarse mejor. El dólar spot estaba en 19.09 a las 5 a.m. de hoy lunes 6 de febrero contra los 18.76 de la misma hora del lunes pasado. El peso mexicano se depreció 33 centavos, consecuencia de una apreciación del dólar estadounidense con la que finalmente terminó la semana, después de su efímera depreciación por la decisión de política monetaria de la Fed de elevar su tasa en tan solo 25 puntos base por una relativa confianza en el eventual control de la inflación, lo cual causaría una disminución en la restrictiva política monetaria en Estados Unidos, pero terminó con una fuerte apreciación del dólar index el viernes por una reacción contraria de los mercados, en el sentido que no será esto tan fácil, dado un insólito dato de creación de plazas por 517,000 en enero, cuando se esperaban 187,000, con la tasa de desempleo más baja desde 1969 en 3.4%. Lo cual hizo que subieran los rendimientos de los treasuries y el dólar index, depreciando así a la mayoría de las demás monedas. Indicadores y eventos que podrían mover mercados en próximos días. Sigue la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre tanto en Estados Unidos como en Europa. Con 190 ya entregados, las utilidades en el Standard & Poor's habrán caído en este periodo un 2.4% anual ante el esperado 1.6% de Refinitiv IBES. Reportes de política monetaria el martes 7 en Australia, el miércoles en India y el jueves en Banco de México. El jueves 9 la inflación de enero y el viernes 10
la producción industrial de diciembre. Mañana martes, informe presidencial en Estados Unidos. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, nos comparte Sergio Analco desde la Unión Americana una fotografía. Miren lo que hacen los tamales, caray. A ver si nos las puedes compartir, Ernest. Mira más cómo andaba. ¿Qué? Ahora sí No, que se pasó tamales, se pasó de tamales. Mira, pero pero sí está, pero ponchadito, ¿eh? Ya parece sé. tinaco de marca conocida. Hablo de envidia porque la verdad ahorita se me antojó un tamal, pero bueno. Sí, sí se Sí. parece al tinaco, sí, por supuesto. A tinaco de marca conocida, no quiero hacer comercio. Bueno, igual en una de esas nos patrocinan, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si siguen así personajes que dicen, no, yo Tomás, yo no falto a la película, ¿eh? No falto a la película. Y qué rico estuvieron los tamales. Bueno, es para soltar el estrés de las malas noticias. Sí, es ¿No? cuando se dan cuenta que finalmente el tamal, pues no es gratis, ¿no? Finalmente el tamal pasa la factura. Ya Exacto. les cae el 20 de la factura por lo pronto. Y vale la pena que recordemos eso. ¿De dónde surge este asunto de me cayó el 20, Juan? Esta es una expresión que se refiere a las monedas de 20 centavos, utilizadas o acuñadas en 1943 a 1974. Estas monedas se utilizaban en los teléfonos públicos, ahora no había en ese tiempo celulares, entonces uno acudía al teléfono, le depositaba la moneda y la moneda no entraba a la alcancía hasta que del otro lado no contestaban la llamada. En el momento que contestaban la llamada, la moneda de 20 centavos caía a la alcancía del teléfono. Entonces se decía, ya cayó el 20, ¿no? Y esto se empezó a referir cuando no entendíamos algo, ¿no? Entonces, no, es que no te entiendo. Y de repente entendías lo que te querían decir y decías, ya me cayó el 20. Quiere decir que ya habías entendido aquello que te estaban tratando de explicar. Pero Fíjate, eso, nada más, bueno, sí, pero las nuevas generaciones no vivieron eso. O sea, por ejemplo, eso de 20 centavos, que era de cobre, por cierto, era una moneda de cobre, que uno lanzaba al aire, ¿no? Y sonaba, emitía un sonido. Los volados tenían sonido originalmente, ¿no? Los 20 centavos, y se utilizaba, fíjate, yo no me acordaba que la llamada era de a 20 sí, eran unas centavos, monedas en un bastante principio. grandes. Se Sí, parecían mucho más o menos en tamaño a las monedas de 20 pesos de sí. ahora. O las de, no, bueno, 20 no, las de 10 pesos, más o menos ese era el tamaño. Y esas se utilizaban en los teléfonos públicos. Si no había celulares, entonces si querías hablarle a alguien, tenías que O acudir y a sea, veces hacer fila en esos teléfonos para poder sí, una comunicarte. larga fila, sí, sí, sí. Y empezabas a presionar al de enfrente, ¿no? Ya, oiga, ya, ¿no? Ya, Sí, apúrele, ya pasó apúrele, su ya pasó, tiempo. sí. Que por cierto, después con el terremoto de 1985, las llamadas se fueron gratuitas. La empresa determinó dejar libre el servicio, al menos en la capital de la República Mexicana. No Usted había podía celulares tomar, también en esa no época. había celular, sí, por supuesto, no había celulares, uno se tenía que ir a hacer fila en un teléfono público, en una cabina pública. Entonces, buenos recuerdos. Y ahora ya sabemos dónde viene la expresión de me cayó el 20. Por lo pronto, saludos saludos, Vero. Sí, Gracias, claro, saludos a los gracias, Juan. saludos. Muchos saludos y desde muy tempranito, Vale OD, Pepe Alegría fueron de los primeros en mandar saludos a todo el equipo de Entorno, muchas gracias. También Francisco Castillo, Pedro Guerrero, que nos saluda desde Monterrey, que dice desde con 13 grados centígrados, bueno, ya van avanzando un poquito con la temperatura. Jorge Vázquez, bendiciones, igualmente bendiciones para ti. Alex Escaldrufo, Raúl Chávez, Pepe Alegría, Valeo de gracias, igualmente saludos. Dice, saludos a Vero, qué bueno que andas por acá. Pues aquí Pues, ando, aquí eventualmente andaré por aquí. así Y es. por aquí tenemos también a Víctor García. Buenos días, comunidad en torno al dinero. Saludos a Eduardo, a Miriam y a todo el staff y colaboradores. Amaneció a 7 centígrados en León, Guanajuato. Que Sí. tengan una excelente semana. Igualmente, Muchas excelente gracias, semana a todos. gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más, regresamos con algunas columnas financieras que son publicadas en esta mañana
y también tenemos la posibilidad de repetir el trabajo que de manera muy ejemplar hizo Leti Razo Gómez el pasado viernes, que transmitimos usted y que han estado pidiéndome que repitamos la colaboración de Leti, y con mucho gusto lo hacemos, claro que sí, por supuesto. Vamos a una pausa, regresamos en la pausa comercial. Pues en la pausa comercial, ¿de qué vamos a hablar, caray? Tenemos aquí una columna de Raimundo Riva Palacio que habla Ándale, de las difamaciones por desesperación. órale, vamos con la columna de Raimundo Riva Palacio, claro. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Raimundo Riva Palacio titula hoy a su columna estrictamente personal que se publica en El Financiero, Difamaciones por desesperación, y escribe: mucho tiempo y dinero le han invertido el presidente Andrés Manuel López Obrador al juicio sumario a Genaro García Luna en la Corte de Palacio Nacional para golpear por esa vía al expresidente Felipe Calderón, que lo derrotó en la elección de 2006. Esa cruzada permanente se intensificó en las 2 últimas semanas, las primeras del juicio en Brooklyn del exsecretario de Seguridad Pública Federal, en donde las cosas no han salido como esperaba. Los testigos de la Fiscalía no han proporcionado la bala de plata contra García Luna, acusándolo de oídas y sin pruebas, mientras su defensa los ha hecho contradecirse y reconocer que no tienen nada salvo su palabra contra él. Desde 2019, su entonces consejero jurídico Julio Scherer le advirtió que no estaba sólido el caso contra García Luna, pero el presidente apretó el acelerador. La Fiscalía General le abrió carpetas de investigación en enero de 2022 y para cubrir las apariencias las recicló en un comunicado de prensa en junio del año pasado y le volvió a dar la vuelta para informar lo mismo hace unos días. Tenían que ganar tiempo después de un desaire del gobierno de Joe Biden que no hizo caso a una solicitud del presidente para que le facilitaran la documentación que el Departamento de Justicia presentó al juez Brian Cogan en Brooklyn. El gobierno mexicano está a ciegas. García Luna nunca solicitó la ayuda consular, por lo que su información depende únicamente de lo que publica la prensa y del equipo multidisciplinario que envió a darle seguimiento a las audiencias en Brooklyn. Y hasta aquí parte de lo que escribe Raimundo Riva Palacio. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscón. Ay, Ernesto, ¿qué serían los días sin tu sentido del humor? Muy buenos días a todos. Buenos días. Mira cómo te ves. Bueno, bájate tantito para que entre toda tu cabeza. Eso es todo. Gracias. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bien. Vamos a hablar de dos indicadores de la economía de Estados Unidos que reflejan claramente lo que está pasando. Uno es el indicador ISM de manufactura y el otro es el de empleo, que salió el viernes, ¿no? La manufactura, el indicador ISM de manufactura sale en 47.4. O sea, está realmente por debajo de la línea que se supone está reflejando ya una situación de recesión, pero es en la cuestión de manufactura. Desafortunadamente es pues, el sector de la economía de Estados Unidos más ligado a la economía exportadora de México. Y pues no hay dudas. Así como se ve el dato en enero, ya conocemos las cifras de balanza comercial de diciembre, donde traemos una contracción del 2.2% en las exportaciones no petroleras. Y pues está reflejando que hay menos ventas hacia afuera de parte de México.
Luego sale el indicador de empleo el viernes y pues el mercado estimaba alrededor de 180,000 nuevas plazas. Y de esas plazas, en realidad, el dato sale en 543,000 nuevas plazas. La tasa de desempleo se baja a 3.4, nivel nunca antes visto, solo en 1969, un mes. Pleno empleo a tope. Aquí lo curioso es, junto con este indicador de empleo, hay otros indicadores como confianza del consumidor o como el ISM de servicios para Estados Unidos, que nos están indicando que hubo de nueva cuenta un repunte en la actividad económica, sobre todo del lado de la demanda en Estados Unidos. O sea, la economía de Estados Unidos es tan fuerte que a pesar de los incrementos de tasas de la Reserva Federal que han sido exagerados, ¿no? Desde 0% hasta 4,75 que llegó la semana pasada con la reunión de política monetaria, pues todavía no hay un efecto concreto, claro, que se esté sintiendo en el conjunto de la economía. Solo se está sintiendo en manufactura, pero ahí hay otros factores como la falta de suministros que estén llegando con regularidad que puede estar afectando a la producción manufacturera, ¿no? Y en cambio el mercado interno sigue fuerte, a pesar también de que pues ya no hay el recurso monetario que llegaba a las familias mes a mes, todos los ingresos, y por lo tanto la percepción actual sobre la confianza del consumidor también ha bajado. Pero impresionante este dato de más de 500,000 de empleos creados en un solo mes en Estados Unidos. Oye, déjame, Sí, aprovechamos para despedir a las plataformas que toman nuestro mensaje y lo repiten a sus respectivas audiencias. Vero, por favor. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, a pesar de puente, frío, y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias por su participación. Gracias, nosotros continuamos con Ernesto Fábrez Santos Coy. Entonces me decías, oye, ¿y cómo se tiene que interpretar, sobre todo el dato del empleo, ha de haber caído como balde de agua fría, sobre todo porque ponen en duda todos los pronósticos que antes se habían hecho, ¿no? Sí, fíjate, sí cayó como balde de agua congelada, Sí. no nada más fría, en todos los mercados, porque ayer estaba cotizando el peso, por darte una idea de cómo han reaccionado los mercados. En la noche, estaba cotizando arriba de 19 pesos. Cuando estaba, pues más bien en 18.50, ¿no? Previamente a estos datos. Esa debilidad del peso no se debe a que con estos datos se perdió la confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se va a perder la confianza si también vamos? No, ¿cómo crees? Sino más bien el dato fue tan alto que pone en duda todas las expectativas optimistas que habían prevalecido a lo largo de todo este año nuevo. Sí. Los mercados recuperándose como locos porque la inflación está bajando. Sí. Junto con este dato de empleo también hubo un dato sobre salarios y sí está bajando. Antes estaba subiendo arriba del 5%, ahora está subiendo más bien pegado al 4 bajos, ¿no? Al 4.0. El salario a nivel anual en Estados Unidos. Sí, nada más que a su vez con esta creación de empleos, pues es muy poco probable que se vaya a mantener ese salario y más bien se ve probable que vuelva a incrementarse el salario por la presión en el mercado laboral. Y eso a su vez sería un incremento de costos que puede llevar a su vez a generar mayor inflación en los precios de los productos finales. Y ese es, vamos a decir, el diagnóstico, la lectura que se da con todos estos datos. Es, en pocas palabras, una economía de Estados Unidos que vuelve a tomar fuerza en lo que es el lado de la demanda, el lado del consumidor norteamericano.
Ese es en pocas palabras, lo que está pasando, que puede hacer a su vez más difícil que la inflación siga bajando como ha estado bajando. La inflación internacional. Sí, bueno, pues imagina, entonces a eso debemos a eso obedece el hecho de que hace un momento yo le decía cómo estaba el peso mexicano frente al dólar estadounidense, ¿no? Voy a retomarlo porque cambia, pues por cuestiones de minutos puede llegar a cambiar. Le digo ahorita cómo está el peso mexicano frente al dólar estadounidense. En estos momentos está, no, pues está ya 19.04. 19.05. 05. 19.05. Hace un momento estaba perdiendo medio punto porcentual, ahorita está perdiendo 0.47%, bueno, marginal, ¿no? Pero Sí. ese es todas las monedas, Todas las frente monedas al están dólar. perdiendo frente al dólar. ¿Por qué? Imagínate Turquía cómo ha de estar, Pucha, con el terremoto, y ¿no? más el terremoto. Sí. Porque si Estados Unidos está presentando síntomas de resiliencia, es lo que podríamos titular, ¿no? La nota. Entonces, eso hace pensar que la inflación no va a bajar y entonces que la Reserva Federal va a tener que seguir subiendo tasas, como el señor Jerome Powell les dijo a los mercados, porque fue increíble la semana pasada como después de la decisión de la Reserva Federal de incrementar un cuarto de punto, sale Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, a advertirle a los mercados, la inflación está muy lejos del 2% todavía, aunque ha bajado. Vamos a seguir subiendo tasas y no vamos a bajarlas hasta que hayamos hecho la tarea completa, cuando la inflación esté en el 2%. Y los mercados no le creyeron. Los mercados estuvieron previamente descontando que ya la Reserva Federal iba a bajar dentro de poco las tasas de interés y estuvieron recuperándose de manera eufórica. Llega este dato de empleo y se enfría todo, ¿no? Sí. Porque hace evidente que la economía de Estados Unidos es tan fuerte que puede seguir sosteniendo un ritmo de actividad y de empleo, que eso es bueno para la economía mexicana. Lástima que la parte manufacturera sí está muy descompuesta, pero al final de cuentas te dice, Estados Unidos puede seguirse recuperando y la recesión puede retrasarse. Fíjate que todo lo que mueve un dato, yo no recuerdo, yo vagamente recuerdo que ha habido meses de creación de empleos sobre los 500,000. Es un dato muy poco común en la Unión Americana, ¿no? Sí, se dio en algunos meses post pandemia en el 2021. Bueno, por obvias razones se dio. De lo que se había perdido, claro. Pero ya, digamos, una situación más normal, que digamos que es donde estamos. Sí, teóricamente. Un poquito más normal. Sí, 500,000, más de 500,000 puestos es una locura. Es excepcional, ¿no? Es excepcional, sí. Para que tengamos un parámetro, más o menos cuánto es, digamos, una norma, más o menos acostumbrado 250. Lo que se considera creación de empleo neutral, vamos a decirlo así, que ni es ni frío ni calor. Sí. 150,000 plazas. 150. Ese es un buen dato, que no es para nada recesivo, pero tampoco es te da un diagnóstico de sobrecalentamiento de la economía. Más de 3 veces. Se estimaban 180,000, 180. 180,000. Y salen 543,000. Bueno, no, imagínate los que hicieron los pronósticos. No, imagínate en qué papel quedan, ¿eh? Sí. O sea, lo bueno es que fueron todos los que se equivocaron, ¿no? El consenso del mercado está en 180. Sí. Sí, lo bueno es que yo estuve en mudanza y no hice pronóstico. Bueno. Ernesto, como siempre, un enorme placer tenerte aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente a todos ustedes, que tengan una excelente semana. Muchas gracias, igualmente, gracias. Regresamos, vamos contigo. Gracias, Ernesto. Vamos, Verónica, ¿tenemos saludos? Sí, tenemos saludos ahora de YouTube. Lucina Cáliz nos saluda desde Houston, Texas, y dice que su hijo tiene un restaurante de comida mexicana y tamales estilo DF, bueno, aquí le pone DF, estilo Ciudad de México. Entonces yo creo que en referencia
a nuestro amigo Darth Vader Sí. pasado de tamales. Pues no sé si se comió todos los tamales que hicieron allá en Houston, pero ahí está. Y también Podemos, esa foto la podemos poner otra vez, ay, sí, por Ernesto, favor. sí, por favor, es para conservarle la memoria, porque de esas fotos no hay muchas, ¿no? Darth Vader convertido en un tinaco de, ¿cómo se llama? La marca mexicana. Rotoplas. Rotoplas. Sí, sí, Darth Vader en modo Rotoplast. Exacto. Mire No, usted, pero ¿eh? es un Rotoplas como de 50, no más, como No, de no, 150 no. litros, yo creo. No, bueno. Pero además bien, bien uniformado, o sea, no. No, sí, o sea, más bien parece que se tragó la estrella de la muerte. Sí, ya no coma Ella, mala, sí, no, ya. ya no vamos a cuidar la dieta con este asunto de los tamales. Bueno, Bueno, maravilloso. Vamos a una pausa. En la pausa, vamos a leer una columna política. ¿Cuál es la de Pascual Ventral del Río, ¿no? Que así nos es. habla de las elecciones de este año y de los riesgos de Morena, y regresamos con más información. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En su columna Fíjate tiene que, espérame, vamos a poner un poquito de orden. No hemos leído toda la de Riva Palacio, ¿verdad? No, No, entonces ¿quieres? vamos a terminar Riva Palacio. Sí, tenías razón, Ernesto. Sí, vamos a terminar Riva Palacio. Continuamos con la columna de Raimundo Riva Palacio, entonces, que escribe sobre las difamaciones por desesperación. Y dice, no se sabe si García Luna es culpable o inocente de presuntos nexos con el cártel de Sinaloa y tampoco dependerá la verdad del jurado en aquella corte, porque la justicia en Estados Unidos no depende necesariamente de qué es justo, sino de qué abogado tiene la mejor narrativa para convencer al grupo de 12 personas responsables del futuro del exsecretario. Los fiscales quieren convencer al jurado de un patrón criminal en donde estuvo involucrado García Luna. La defensa, demostrar inconsistencias y contradicciones para generar la duda razonable e impedir una sentencia unánime en contra de su cliente. En México, lo que tiene en juego la presidencia corre por diferentes correas. Necesita una sentencia condenatoria para que López Obrador pueda continuar su linchamiento contra Calderón. No importa qué decida el jurado, pues en caso de ser opuesto a sus deseos, siempre tendrá el discurso de que García Luna lo corrompió y que el Departamento de Justicia prefirió mantener sus privilegios. Continúa Riva Palacio. Pero para esto necesita alinear la opinión pública en México a fin de que no se publiquen textos que siembren la duda razonable y afecten su estrategia. Para esto, la presidencia tuvo una ocurrencia que no estrategia. Despachó a uno de sus francotiradores a Brooklyn bajo la máscara de periodista que le crearon desde principios de sexenio para que comenzara a sembrar infundios contra varios comunicadores a partir de los dichos de criminales en el juicio que Arturo Beltrán Leiva pagó a periodistas para que difundieran rápidamente la captura de Jesús Reinaldo Zambada, el rey, en octubre de 2008. A los primeros que le endilgaron semejante aberración fueron a Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret y a quien esto escribe, aduciendo que uno era director de Milenio Televisión, el otro conducía un importante noticiero matutino y en mi caso, porque era director editorial de El Universal. De las cuentas personales de los propagandistas de López Obrador y de los afines al vocero, Jesús Ramírez Cuevas, se retuitearon las mentiras. El enviado de Palacio Nacional diseminó la especie desde Estados Unidos sin el mínimo cuidado de buscar cuadrar las mentiras con los hechos. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.
La Secretaría de Turismo informó que en 2022 se registró vía aérea la llegada de 20.601.000 turistas internacionales, lo que representa un incremento de 46.3% comparado con lo registrado en 2021 y 8.2% más que en 2019, cuando se registraron 19.039.000 turistas. Sectur señaló que, con base en la información de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, los principales países en llegadas de turistas internacionales vía aérea a México fueron Estados Unidos, Canadá y Colombia, con 15.620.000 turistas. Esto es 39.5% más respecto a 2021. Información puntual y oportuna. Verónica Herrera, en torno al turismo. Gracias, Vero. Bueno, vamos con Sergio Sánchez. Vamos a escuchar a Sergio Sánchez, que nos habla sobre qué es lo que tenemos que hacer si el SAT nos requiere. Esto es el dato que nos ofrece Sergio. Buenos días, Sergio. Con el gusto de saludarlos como cada mañana, público televidente, radio escucha, de redes sociales, Eduardo y compañeros en el estudio. Yo les sugiero tener muy presentes las redes sociales del programa y personales, ya que estos comentarios están formando parte de un compendio de información muy valiosa. Y créame, llegada la hora la utilizará, ya que considerando las acciones de recaudación y fiscalización que el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Finanzas de los estados están llevando a cabo con base en la colaboración administrativa, algunos funcionarios públicos que fungen como notificadores están llevando a cabo malas prácticas, por lo que debe estar informado y prevenido al momento en el que le realicen una visita domiciliaria y no se encuentre el contribuyente a notificar. Entonces, los notificadores están obligados a dejar un citatorio con una fecha y horario señalado para que el contribuyente o su representante legal acuda a las oficinas del fisco o, en su caso, espere en el domicilio fiscal al notificador a efecto de ser notificado. Sin embargo, algunos funcionarios deshonestos, por ahorrarse tiempo, realizan el citatorio con una fecha anterior al día en el que se expide el acta de notificación, lo cual no permite al contribuyente realizar las aclaraciones correspondientes. Más claro, los notificadores tratan de evitarse la fatiga y aprovechan el desconocimiento de los contribuyentes para que en un solo acto hagan las dos diligencias, el citatorio con una fecha anterior y el documento de notificación. Ante esta situación de deshonestidad de los funcionarios, se recomienda revisar las fechas de los documentos y no firmar hasta corroborar que los datos estén correctos. En caso de percatarse que el notificador registró en el citatorio una fecha diferente, está en su derecho de reclamar y pedirle que regrese otro día con los documentos e información actualizada. He de ahí que también se le sugiere al contribuyente y representantes legales que nunca reciban notificaciones o citatorios e incluso los requerimientos, ya que se dan por apercibidos, y esto hará un poco más complicado el caso de una defensa o la impugnación de un acto. Así que cualquier tercera persona involucrada con el contribuyente o representante legal puede firmar de recibido e identificarse plenamente. No olvide estas sugerencias que son vitales, pero lo mejor es involucrarse en sus temas fiscales, conocerlos, entenderlos, contratar expertos y, lo más difícil, cumplir. Soy Sergio Sánchez y le deseo un excelente día. Muchas gracias. Como hemos comprometido antes, vamos a escuchar la sección que transmitimos usted el pasado día viernes y que hizo Leticia Razo Gómez sobre las marcas, bueno, digamos, las marcas más conocidas y el origen de los nombres, que me parece que no tienen ningún desperdicio como es costumbre, pero vale la pena que
repitamos esta sección porque usted lo solicitó y después de ella tendremos una pausa e iniciaremos la parte de la evaluación o de la consideración con respecto a cómo se han ido tomando decisiones en esta administración pública federal, en este gobierno de la 4T, qué medidas se han tomado en materia de aviación y cómo han sido o cómo han afectado a la industria. Y para ello tendremos primero al capitán José Humberto Gual, secretario general de ASPA, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, y después se incorporará con nosotros Rosario Avilés, también experta en el asunto y columnista y comentarista de este programa. Así es que primero vamos con la parte de la cápsula que hizo el pasado viernes y que transmitimos usted el pasado viernes, de Leti Razo Gómez. La marca es el identificador comercial de bienes y o servicios que ofrece una empresa. Se convierte en símbolo de identidad y por ello pasa a ser el intangible más importante de una compañía. Se estima que en 2018 había 49.3 millones de registros de marcas activas en todo el mundo. Las marcas más valiosas actualmente no necesariamente son las más recordadas o las más antiguas. Los nombres de marcas y productos tienen orígenes muy diversos, curiosos y hasta accidentales. Algunos aluden a ciudades de origen o que se admira, otros a apodos, acrónimos, significados en otras lenguas y hasta a temas de azar. Hoy en Grandes Ideas detrás de las grandes firmas revisaremos el origen de algunos nombres de marcas y productos. Amazon, la segunda empresa con el mayor valor de marca a nivel mundial, debe su nombre a que su fundador, Jeff Bezos, originalmente la llamó Cadabra, pero luego cambió el nombre por uno que iniciara con letra A y optó por aludir al río más caudaloso del mundo. Coca-Cola, creada en 1886 por John Street Pemberton en Atlanta, Estados Unidos, originalmente denominó a su bebida vino Coca-Cola Pemberton, pero después cambió el nombre a Coca-Cola, en referencia a que es una bebida no alcohólica que se produce a partir de hojas de coca y de extracto de nuez de cola. Endemol, empresa de medios fundada en 1994 en Países Bajos, debe su nombre a la suma de los apellidos de los fundadores de la empresa que antes habían sido rivales comerciales, Job van den Ende y John de Mol. Google, el buscador ideado por dos estudiantes de Stanford en 1995 y el sitio web más visitado del mundo, toma su nombre del término con que el matemático Edward Kastner definió al número 10 elevado al 100, Google, en referencia a la inmensa información que pretendían organizar e incorporar. Sin embargo, por un error al registrar el nombre, al final quedó como Google. El término Kleenex procede de la palabra inglesa clean, limpio, a la que se le añadió la K de Kimberly-Clark, y la terminación Nex señala que forma parte de la familia Kotex. Hablemos ahora de las galletas Marías. Contrario a lo que muchos pensábamos, no tiene su origen en México, sino en Londres, donde fue creada para conmemorar el reciente matrimonio en 1874 de la duquesa María Alexandrovna de Rusia con el príncipe Alfredo, segundo hijo de la reina Victoria. Revisemos ahora algunos nombres de marcas mexicanas. Oxxo surgió en 1978 como tienda especializada en la venta de cervezas, botanas y cigarros, pero actualmente es la principal tienda de autoservicio de formato pequeño. Su nombre originalmente era el símbolo de porcentaje, que la gente leyó como Oxxo. En 1943, Pedro Noriega fundó en la Ciudad de México una empresa de frituras a la que llamó Sabritas, una contracción de las palabras sabrosas y fritas. Televisa, la empresa de medios líder en la producción, creación y distribución de contenidos en español, debe su nombre al acrónimo de Televisión Vía Satélite. Grupo Carso, uno de los conglomerados más grandes e importantes de América Latina, debe su nombre a la combinación de la primera sílaba de Carlos con las dos primeras letras de Sumaya, quien fue esposa de Carlos Slim. En otra ocasión continuaremos con las historias de los nombres de las grandes firmas. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa
y continuamos. Una vez más. Gracias, muchas gracias. Pero ¿tienes la columna? Así es, en Edomex y Coahuila, focos rojos para Morena, escribe Pascal Beltrán del Río para Excelsior. En los comicios para gobernador de este año se pondrán a prueba dos premisas del oficialismo en materia electoral. Uno, que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador se puede transferir a quien resulte aspirante de Morena. Y dos, que las encuestas son el mejor método para definir a quien lo represente en la boleta. Hace 3 semanas que arrancaron las precampañas en suelo mexiquense y coahuilense y los candidatos del morenismo, Delfina Gómez y Armando Guadiana, respectivamente, no terminan de carburar. Esto es apenas la precampaña. Imagínense lo que será la campaña, dijo la semana pasada Gómez, a modo de justificación por la pobre asistencia a uno de sus actos de proselitismo. Es cierto, las encuestas publicadas la tienen en ventaja sobre su contrincante, la priista Alejandra del Moral, pero la distancia se ha ido cerrando. De 13 puntos de diferencia que tenía, ahora le quedan 8, según una de ellas, y aún faltan 4 meses para que se lleve a cabo la elección. Más allá de los problemas internos que se reflejan en el desarrollo de la precampaña, Gómez sigue batallando con el recuerdo del diezmo que se rasuró a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco cuando ella fue presidenta municipal. De acuerdo con el Tribunal Electoral, al menos 2.26 millones de pesos, 8 millones retenidos en total, fueron a parar a una organización política afiliada a Morena. Por si fuera poco, ahora su gestión de año y medio en la Secretaría de Educación Pública, que no dejó nada digno de recordar, ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación por inconsistencias en el manejo de subsidios federales por un monto de 830 millones de pesos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Muchas gracias. Agradezco de manera muy especial al capitán José Humberto Gual. Gracias por estar con nosotros y también a Rosario Vilés, que más adelante se va a incorporar ya a esta mesa. Gracias, capitán. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto en saludarte una vez más a ti y a todo el auditorio aquí, contentos de poder salir una vez más con ustedes. Muchas gracias. A ver, te voy a decir algo que me imagino que no muchos les dicen. Tanta confianza les tenemos a los pilotos que ponemos en sus manos nuestras vidas. O sea, con esto digo todo, o sea, es muy... Y en ese sentido, me parece que es muy importante que ustedes, o escuchar lo que ustedes opinan respecto a las decisiones que en materia de aviación se han tomado en el actual gobierno federal. ¿Cómo la ven ustedes, capitán? Muy buena pregunta y agradezco el comentario de la confianza, al igual que nosotros cuando volamos siempre pensamos también que va algún miembro de nuestras familias, lo hacemos con mucho amor, con mucho corazón, de a de veras, con mucha entrega. La situación que estamos viviendo actualmente en la aviación es muy contradictoria, Eduardo. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto que este sexenio ha habido bastante inversión en infraestructura aeroportuaria, que no lo podemos negar. Me refiero a Barrancas del Cobre, a Chetumal, a Puerto Escondido, a Tepic, a la IFA. Evidentemente, pues, creo que se están equivocando. Más bien, no creo, se están equivocando, porque al poder una infraestructura aeroportuaria como la que están tratando de hacer, lo hacen por un motivo, que es el motivo de una política pública, que venga una derrama económica, que venga una conectividad, que venga un beneficio a la sociedad. Pero si no lo haces acompañado de una verdadera política aeronáutica, una política pública de Estado, evidentemente no va a funcionar. Y creo que ahí se están equivocando. Y esta película ya la vimos y tú lo recordarás y lo recordará todo el auditorio. La podemos ver cuando pasó la administración del licenciado Enrique Peña Nieto y hacen la inversión más grande aeroportuaria en Toluca. Sí. Y no funcionó. ¿Por qué? Porque hacer un aeropuerto no quiere decir que detones la región o detones la economía.
tiene que ir acompañado de muchas otras cosas. Bien, oye, comenzando desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pues que, bueno, me imagino que ustedes han de tener comentarios de sus similares, de sus iguales en vuelo, tienen amistades prácticamente en todo el mundo, y lo que les han de haber comentado ya los capitanes de otras líneas aéreas extranjeras, es, oye, ¿qué pasa en tu país? O sea, no, un aeropuerto de esas dimensiones no se cancela, o sea, es una decisión que difícil podríamos haber pensado que se iba a cancelar algún día, ¿eh? Pues sí, digo, ya la situación es que ya pasó. O sea, ya ante esa situación, ¿qué podemos hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es hacer una verdadera política para no tomar decisiones aventuradas. O sea, yo no sé si fue bueno o fue malo lo que tú me comentes, pero lo que sí es cierto es dos cosas. Vamos a hablar de hechos. Uno, llevamos más de 20 años señalando que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya estaba saturado y que se requería otro. Número dos, que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles evidentemente está todavía muy verde, está muy chico, no tiene la infraestructura adecuada. ¿A qué me refiero con esto, Eduardo? Me refiero a que es un aeropuerto con 14 posiciones, de las cuales no se pueden utilizar de manera simultánea si llegan aviones de gran calado. Y todavía quedan muchas otras aristas que resolver. En el plan maestro de desarrollo, en el cual yo fui invitado a Santa Lucía todavía por el general Vallejo, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles se nos enseñó que llegará al nivel de ocupación que tiene actualmente el AICM hasta el año 2050. No era para allá, hasta el año 2050. Aparte de todo, creo que todos aquí utilizan o han utilizado algún servicio aéreo, algún vuelo. Hoy no cuenta con esa infraestructura también de conexiones, de vías de acceso, y algo que un día puedes hacer 40 minutos, un día como hoy, pero el día de mañana puedes hacer 3 a 4 horas. Es algo que la gente le da incertidumbre y por eso prefiere no ir a ese aeropuerto. Aunado a lo de la carga, aunado a la categoría 2, aunado a muchas cosas que todo se resume en una política aeronáutica que no tenemos. Recordarás que México somos de los peores países para hacer una aviación en el mundo, si no es que el peor. Y nada más te lo comento, tú recordarás que en los últimos 20 años cuántas aerolíneas han iniciado, han quebrado y todo desaparecido, empresarios viviendo en el extranjero con deuda al país, a los trabajadores, a los usuarios. Eso no puede estar sucediendo porque eso lo único que refleja es que no tenemos una autoridad que ha hecho bien su trabajo en cuestión aeronáutica. O sea, no hemos tenido política de Estado en la materia. No, definitivamente no. Si la tuviéramos, dice claramente la ley que al ofrecer una concesión federal, ¿quién la otorga? Pues el Estado. ¿Quién debe de supervisar una viabilidad económica, una viabilidad financiera, administrativa, operativa? Pues es la autoridad y no lo ha hecho de manera correcta, abiertamente. Oye, porque el presidente, y hablo específicamente del presidente, le dio la espalda a la aviación comercial durante la pandemia, mientras otros gobiernos decidieron invertir fuerte en sus aerolíneas, en las aerolíneas de esas naciones. En México no hubo ningún tipo de apoyo a la aviación. Tienes toda la razón, y es por eso que hoy te lo digo. Vamos a reclamar todas las cuestiones de la aviación, porque el que rescató a las aerolíneas fuimos los trabajadores. Hasta la fecha seguimos aportando de nuestro salario, de nuestras prestaciones y de todos nuestros ingresos, seguimos aportando. Nos costaron vidas, tuvimos pilotos muertos cuando fueron a traer vacunas, nos costaron sobrecargos, nos costaron mecánicos. Por eso, con toda la autoridad moral y con la voz fuerte y firme, reclamaremos todos los actos que no estemos de acuerdo, porque la aviación es nuestra, la pagamos nosotros, nadie ni los empresarios, ni el gobierno, ni nadie nos vino a rescatar. Fuimos nosotros los trabajadores los que le apostamos al país, los que le apostamos a México, y por eso tenemos la calidad moral de reclamarlo. ¿Las autoridades los han escuchado? Pues yo he tenido reuniones
representando a ASPA y como un miembro integrante del Frente de la Defensa de la Aviación Nacional, he tenido reuniones con parte gubernamental y ahí hiciste una muy buena pregunta, porque ahí te voy a decir, también voy a ser sincero, a puertas cerradas siempre dicen, es que ustedes tienen razón. Y ya después, ¿qué pasó? Lo he dicho y lo he gritado y lo volveré a decir. La lealtad significa decir la verdad, aunque ésta sea incómoda. Hemos oído en muchas ocasiones al señor presidente decir, no mentir, no robar y no traicionar. No mentir es muy claro. Y si uno falta la verdad, está traicionando no al presidente, al pueblo de México. Ahora viene el asunto del cabotaje. Esto puede reventar si no se toman las medidas correctas en aviación comercial. Esto puede reventar a las líneas aéreas mexicanas, ¿no? Por supuesto, es un sinsentido que no tiene un solo beneficio. Se han salido por la puerta falsa de que para que los boletos sean más accesibles. Le diste al punto. Tú lo has oído, lo acaba de decir el presidente en la mañanera la semana pasada, que dijo que si las aerolíneas no bajan sus tarifas, va a abrir el cabotaje. Y yo pregunto, ¿y entonces por qué subieron los impuestos? Acuérdate que el 1 de enero subieron en el AICM y esta semana suben en los aeropuertos del país, en los demás aeropuertos del país. Ahora, yo quiero que el público sepa muy bien, muy claro, que hay rutas que a veces más del 60 al 70% del costo de un boleto es para impuestos gubernamentales. Entonces, si el presidente o el gobierno quiere bajar el precio del avión, pues creo que lo primero que tiene que hacer es quitarnos impuestos a los mexicanos. Evidentemente, es un sinsentido. Subo impuestos y tú bajas el precio. Bueno, pues ¿qué quiere? Que los trabajadores sigamos aportando más y más y más y más y más, que subsidiemos, que trabajemos gratis. No sé hacia dónde vamos. Sí, no, yo como usuario, como periodista, nunca había visto este tipo de acciones que pueden poner en riesgo muy seriamente la aviación comercial, que es una cuestión soberana, ¿eh? O sea, avioncitos no es una cuestión así de, ay, avioncitos, ay, aterrízalo, ahora despégalo, y no, o sea, es un asunto de una política de Estado que tiene que ver con, transversal, dice, no, tiene que ver con toda la economía, tiene que ver con la seguridad de todos los mexicanos, tiene que ver con independencia y la capacidad de que no dejes tu soberanía en manos de líneas aéreas. Ningún otro país hace lo que está haciendo México, o podría hacer México en unos meses más. Lo que han intentado, o los que lo han hecho, ha sido con unas condiciones completamente devastadoras, no nada más para la aviación, para la economía. Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro de lo que puede suceder. El primer ejemplo es Perú. Perú abre el cabotaje y al abrir el cabotaje, evidentemente detona, cancela su aviación y ¿qué pasa? Pierden una parte de soberanía y de seguridad nacional. ¿A qué me refiero con eso? Cuando fue la época de la pandemia quedó evidenciado. Nos pedían a nosotros como gobierno de México, oigan, ahí si les sobra un pequeño espacio en la panza de los aviones, nos pueden traer las vacunas si es que las necesitamos. Y fuimos nosotros los pilotos los que las trajimos de Asia, trajimos las vacunas, nos las trajimos acá y de aquí las tomamos para llevárselas a Perú y eso nos costó vidas de compañeros míos y hermanos míos, completamente nos costó. ¿Y qué otro caso te puedo platicar abiertamente? Cuando Emiratos Árabes, en una Quinta Libertad, que es muy diferente a lo que se está viendo que el cabotaje, que ahorita hay que explicarlo de manera contundente, Emiratos tenía una ruta que era de Barcelona a la Ciudad de México, igual que la tenía Aeroméxico. Obviamente ellos, al tener un subsidio muy grande y al ser unas aerolíneas bastante grandes, bajan el precio a más de la mitad de lo que tenía Aeroméxico. Puede hacerlo, claro. Y una vez que la quiebran, de inmediato le suben el precio al 2. ¿Y qué pasó ahorita? ¿Qué está pidiendo Qatar? ¿Quieren que yo me vaya a la IFA? Subsídiamela. Eso nos va a pasar. Y vamos a quedar a expensas los mexicanos de intereses no gubernamentales extranjeros, de intereses
empresariales extranjeros. Nos estamos equivocando y de una manera contundente. Y lo que le he dicho, y lo repito y utilizo también una vez más este micrófono, es a decir, señor presidente, aquí estamos los que hacemos aviación. No tenemos intereses partidistas, políticos de ningún sentido. Tenemos intereses nacionales, pero lo que sí le decimos es, ayúdenos a permitirle no equivocarse. Bien. Permítame, capitán, permíteme, por favor, vamos una pausa rápida. Se incorpora Rosario Avilés, a quien tú seguramente conoces bien, para que pueda hacer alguna reflexión de lo que tú nos has comentado y podamos ya llegar a concluir esta mesa, si eres tan amable. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos Leti. ahora con la columna de Sergio Sarmiento, que titula a su columna Jaque Mate, Prohibida la carga. Y escribe: una vez más el presidente López Obrador tomó una decisión muy cara para las empresas afectadas y que no traerá beneficios para nadie. Este 2 de febrero adelantó la publicación en el Diario Oficial un decreto que prohíbe la operación de vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Solo estarán permitidos los que lleven a un mismo tiempo pasajeros y carga. La prohibición se registró en un momento en que las empresas todavía estaban tratando de explicar al gobierno el daño que esta medida ocasionaría. La iniciativa, de hecho, estaba en revisión por la Comisión de Mejora Regulatoria y no hay anuncio de que haya sido aprobada. Además, el presidente impuso un plazo perentorio de solo 108 días hábiles para cumplir con la orden. La medida es una más de las que está tomando para obligar a las empresas a trasladar vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual pierde carretadas de dinero todos los días. Continúa Sarmiento. El decreto justifica la prohibición con el argumento de que la ICM está saturado, pero no resolverá esa situación. Solo un 4% de los vuelos del aeropuerto son enteramente de carga, según Rosario Avilés, analista del sector aéreo. La mayor parte de la carga la transportan aviones que también llevan pasajeros. Para muchas empresas, principalmente pequeñas, sin embargo, trasladar operaciones al AIFA o a algún otro aeropuerto representará costos adicionales sin ingresos nuevos que los compensen. Está aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Rosario, bienvenida. Ya ves, ya escuchaste, te cita Sergio Sarmiento en su columna de hoy. Bueno, ¿hay alguna consideración con respecto a lo que dice el capitán que hemos escuchado y que me hace mucho sentido? Sí, claro. Buenos días, muchas gracias por el espacio y qué gusto ver aquí a Humberto Gual. La verdad es que hace muchos años, muchos, o sea, no es un asunto de hace un año, de hace 6 meses, que se ha estado pidiendo una política de Estado de largo plazo. Y justamente por lo que está apuntando Humberto, porque ha habido nacimiento de empresas, quiebra de empresas, y algo que ha sido dolorosísimo, que es, por ejemplo, una empresa como Mexicana de Aviación, que era un ícono de lo que era la aviación mexicana, también se le dejó perder precisamente por falta de una política de Estado. ¿Y a qué nos referimos con eso? Yo creo que eso es algo que se ha repetido mucho, pero que sí el gobierno federal tendría que tomar como una necesidad, porque no se trata solamente de, bueno, dicta una política, échate un decretazo, otro más, y ponle ahí, esta es la política. Siéntate con los actores, eso lo han hecho en otros países, siéntate con todos los actores y di, a ver, ¿a dónde queremos llegar?
qué queremos de nuestra aviación y cómo vamos a llegar ahí con el concurso de todos. Y esto implica también darnos tiempos. Esto que dice Humberto de que, a ver, se le quiere dar viabilidad a un aeropuerto que se acaba de inaugurar hace menos de un año a fuerza de decretos y de que se van para allá y de que abrimos los cielos y vaya, esto no va a funcionar. O sea, ya déjate de si está bien tomada o no la decisión, no, o si se hizo por consenso o no. No va a funcionar porque es como querer madurar una fruta a fuerza de golpes. No es así. Es, a ver, ¿por qué ponemos un aeropuerto en determinado lugar? ¿Qué tenemos que darle alrededor para que funcione? ¿Y qué tenemos que hacer con las empresas que queremos que se vayan para allá? Esto que sucedió con el decreto de carga, de verdad que cayó pésimo en la industria, porque había un proceso que se abrió en la página de CONAMER, de la Comisión de Mejora Regulatoria, para, perdona, para que las empresas se manifestaran. Y efectivamente se manifestaron ahí. Tú lees todos los posicionamientos de todas las empresas y todas, sin excepción, piden tiempo. Todas. Dicen, ok, no nos oponemos, pero necesitamos un lapso. El mínimo eran 180 días y lo normal 365. ¿Para qué? Para poder hacer inversiones, para planear verdaderamente la ida para allá, en fin, para una serie de cosas. Y la respuesta fue, no solamente no les damos, vaya, aumentaron 18 días, 108, pero no solamente no extendieron un poquito más el plazo, sino que lo adelantaron. O sea, eso iba a ser, el decreto iba a entrar en vigor cuando entrara el primer DHL Express, que está previsto para la tercera semana del mes de febrero, y lo adelantaron para que iniciara el 3 de febrero. O sea, con eso ya se comieron los 18 días que supuestamente les habían dado de más. Y están obligando a las empresas a trasladar sus operaciones y muchas de ellas no tienen todavía los recursos, no tienen un plan y no tienen tampoco allá, o sea, sí están los espacios, sí están las fotos, es como si hoy te digo, cámbiate de casa y te muestro un piso vacío. A Sí, ver, claro. lo que va, ¿no? O sea, Sí, claro. claro, o sea, cuando dice el general Pastor, es que hay lugar de sobra, pues claro, ahora sí que todo es llano, ¿no? Todo está ahí, pero no está acondicionado, que es lo que dice la Asociación del Transporte Aéreo Internacional. No hay cadenas de frío, no hay, incluso en muchos sentidos, no hay el internet que se requiere. Entonces, yo creo que aquí, yo no sé si están mal aconsejando al presidente, porque todo lo que él dice contradice completamente lo que se ha ido negociando, ¿sí? A ver, una cosa es que aconsejen mal y otra cosa es que él hace valer su sola voluntad y su sola decisión, o al menos en otras Así es. áreas ha sucedido que la gente le recomienda bien y él dice, no, no va a ser así, va a ser de otra manera. Búmbale, y Así va de es. otra manera. Capitán, te pregunto, esto de que o bajan los precios o les pongo cabotaje, el cabotaje, pues finalmente es una amenaza. Y es una amenaza y no se da cuenta lo que puede implicar el meter a firmas extranjeras a hacer esas labores en nuestro país, cosa que no permiten en otras naciones, por cierto. Por supuesto, mira, hace unos días Rosario hizo una entrevista muy padre, muy interesante, que estaría bueno recuperarla. Ella entrevistó al presidente de la Asociación de Pilotos Aviadores de España y practicaba él cómo les afectó, cuál fue la afectación cuando ellos, recordemos que ellos comparten una comunidad aérea, una Claro. comunidad europea, perdón. Que comparten el mismo euro y todo lo que hicieron, y estamos confundiendo el cabotaje como ellos lo hicieron en unas quintas libertades o algo, o un cabotaje limitado, algo que queremos aquí hacerlo abierto. Y afectó en un boquete financiero a los estados primero, a las cuestiones laborales, a familias, les afectó a muchos. ¿Por qué? Porque el empresario buscó salirse de la comunidad europea. Ahora,
ellos comparten en la misma tasa impositiva. Aquí en México, te lo comentaba ahorita, Eduardo, tenemos una de las tasas impositivas más altas. Hay boletos que sale el 60 al 70% el impuesto. El que mejor sale beneficiado en toda la aviación en este país es el gobierno. Y no es posible que tengamos esta infraestructura como la que tenemos en el AICM. Lo digo honestamente, yo retomo lo que decía Rosario, creo que tiene mucha razón y mucha veracidad. Están mal aconsejando al presidente, pero también tienes tu razón, hay veces que él toma decisiones a lo que él considera que es conveniente y no escucha a su equipo, porque a puertas cerradas, yo lo digo, lo repito y lo digo fuerte y claro, a puertas cerradas, secretarios de Estado y más de 3 me han dicho a mí, capitán, tienen la razón, el cabotaje no tiene sentido, hay que decirle al presidente, pues díganselo, es que le tienen miedo, no puede ser posible eso, hombre. Caray. Bueno, a ver, Rosario, tú, a manera de conclusión, de síntesis de lo que has escuchado, de lo que tú sabes, por supuesto, ¿cuál es el camino que puede tomar este asunto de la política de aviación comercial y de carga en México? Bueno, pues ahorita tenemos 2 caminos, ¿eh? Si seguimos por donde vamos directo al desastre. Eso sí, estoy segura de lo que te estoy diciendo, porque ya abrir al cabotaje significa darle en el corazón a la industria aérea mexicana. Sí, que hay alguna aerolínea que opera en México, pero tiene otras filiales en otros países que sí quiere abrir el cabotaje, es por esa razón, ¿eh? No porque le interese su empresa, la de aquí de México. Y segundo, si bien este tema de la carga a fuerzas sin darles plazo va a ser otro desastre, porque los costos van a subir y no va a haber esta fluidez en el servicio. Y tercero, viene esta aerolínea de la parte de Sedena, la mexicana, la nueva mexicana, que tampoco está muy claro cómo va a operar y cómo le van a hacer. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a estar perdiendo dinero. ¿Qué se puede hacer? Hacer una pausa y decir, vamos a sentarnos todos, queremos más conectividad, hay que sentarnos con las empresas. Tenemos que sentarnos con los municipios, con los hoteleros, con la industria de transportación de mercancías y decir qué hacemos para que haya mejor conectividad. Y para que, en la medida en que haya más usuarios, es como bajan las tarifas, y esto está probadísimo en todo el mundo. No es con un decreto, es entre más profundo es el mercado, más bajas son las tarifas. Entonces tenemos esa disyuntiva, y la verdad es que pues este gobierno, si no lo hace así, pasará a la historia como el peor en materia de aviación. Bueno, pues contundente, claro y preciso. Capitán, de tu parte, a manera de síntesis, me imagino que reiteras el compromiso de la comunidad de la aviación comercial, de los pilotos aviadores, de los sobrecargos, por supuesto, de la gente que está en tierra, que sabe perfectamente cómo opera la industria y qué se necesita para que en México se pueda ofrecer buen servicio a bajo precio. Pero me gustaría escuchar tu síntesis de estos minutos que hemos tenido para tratar el tema. Claro que sí. Mira, la aviación representa el 3.5% del Producto Interno Bruto en México. Somos 1.5 millones de empleados directos. Si abrimos el tema del cabotaje, ya lo dijo Qatar y todavía no empieza el cabotaje, como lo apuntala muy bien Rosario. Qatar está pidiendo ahorita un subsidio para poder trasladar su carga hacia la IFA. Cuando se abre el cabotaje y desaparezcan esto, yo te voy a preguntar una cosa. No, si pensamos que el cabotaje va a llegar Lufthansa, KLM, Virgin, British, estamos equivocados. Van a llegar aerolíneas muy malas, lo digo con todo respeto, pero con una regulación muy escondida, como ha sido ahorita el tema de Venezuela, de Cuba, algunas otras líneas, Bolivia, algunas otras situaciones. Y recordaremos que si estamos degradados a categoría 2, es porque la aviación en México, la autoridad en México ha sido incompetente. La autoridad, no las aerolíneas, no los trabajadores, no los controladores, no los sobrecargos, no los pilotos, la autoridad. Y una vez más,
el señor presidente en la mañanera confunde el tema de seguridad por la cual estamos degradados con un tema de seguridad de narcotráfico y todo. No, estamos por seguridad aérea, supervisión de procedimientos internos de cómo es una aviación, es global la aviación, hay que supervisarla de manera general, global. Como lo dijo Rosario, nos tienen que hablar ese 3.5% del Producto Interno Bruto con una buena política, con un país como México, lo podemos llevar hasta el 6% de inmediato en 10 años si hacemos las cosas de manera correcta, generando más de 1 millón de empleos especializados y de buena remuneración en el sector y convirtiendo a México en una potencia aeronáutica, pero que escuchen a los que sí saben, no que lo hagan por ocurrencias. Capitán, gracias José Humberto Gual, gracias secretario general de ASPA, muchas gracias capitán, valoramos mucho tu tiempo, tu conocimiento, tu claridad, tu honestidad al hablar de este asunto que queda consignado, como lo has hecho en otros medios, por supuesto, y aquí también es consignado que el compromiso de los pilotos aviadores en México es con México, con el público consumidor y con el futuro de nuestro país. Ya si no quieren tomar las decisiones correctas, porque así los dicta su conciencia y sus intereses, bueno, pues ya es otro asunto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, capitán. Muchas gracias, Eduardo. Muy buen día, Rosario. Un fuerte saludo. Gracias, Rosario. Igual. Cariño, gracias por haber participado con nosotros. Muy interesante lo que nos has expuesto y que sigas exponiendo aquí en el programa durante tu segmento. Muchas gracias. Gracias, con el gusto de siempre, Eduardo. Muchas gracias. Que por cierto, hoy grabas, ¿verdad? Hoy grabas. Hoy grabo. Hoy Sí, grabas. hoy grabo. Muchas Así gracias, es. capitán. Un abrazo, Rosario, gracias. Después de una pausa, vamos con Shu Tenorio. Hasta luego. Gracias, Capi. Bye. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Raimundo Rivapalacio, ¿no? No, terminamos con Sergio Sarmiento, si quieres. Perdón. Terminamos con Sergio Sarmiento, perdón. Sí, continuamos con la columna de Sergio Sarmiento que escribe sobre prohibida la carga. Y continúa. El AIFA tiene capacidad de carga suficiente, según el director, el general Isidoro Pastor, pero no instalaciones para un manejo adecuado de grandes volúmenes de mercancía, como señala la IATA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. No hay bodegas acondicionadas, especialmente las que requieren las cadenas de frío. Las aerolíneas de carga y pasajeros difícilmente construirán nuevas instalaciones en el AIFA porque duplicarían sus costos de operación. Simplemente tendrán que ajustar su capacidad de carga a la que puedan llevar los aviones de pasajeros. Esto afectará las cadenas de suministro. Habrá alzas de precios y escasez de ciertos productos. No hay en el AIFA, por otra parte, talleres de mantenimiento para aviones. DHL, una empresa solo de carga, ya ha anunciado su intención de empezar a operar desde el AIFA. Le conviene porque no tiene operaciones de pasajeros y cuenta además con un centro de operaciones en Cuautitlán Izcalli. Otras enfrentarán problemas. Los daños por la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México se siguen acumulando. El AIFA no solo no resolvió la saturación de la ICM, sino que la incrementó con un menor número de vuelos. La prohibición de los vuelos de carga de la ICM creará ahora problemas mayores. Tarde o temprano habrá que construir un solo aeropuerto que sirva a la Ciudad de México y cerrar el AICM. Una opción será ampliar el de Santa Lucía para alcanzar más de 500,000 operaciones anuales, pero con vías de acceso. Esta aquí parte de lo que escribe hoy Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Shu Tenorio, en torno a la política.
Tenorio, me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Como siempre, un gusto, estimado Eduardo. Gracias. Pues esta semana que terminó ayer, domingo, que empezó ayer domingo, tuvo dos importantes símbolos, en mi parecer, que no deben dejarse pasar. La primera situación es que hay que recordar al auditorio que a esta administración, a la del presidente López Obrador, le restan algo así como 20 meses para que concluya. Y esto es porque el momento en el que se transfieren los poderes se adelantó. Tú recordarás que antes la transmisión de poderes se hacía el 1 de diciembre. Ahora va a ser el 1 de octubre, es decir, se acortó el periodo de transición. Con esto le quedan algo así como 20 meses al presidente López Obrador, y justo en estos casi 2 años que le restan, pues estamos empezando a ver símbolos muy importantes de división de poderes. Y esta semana hubo dos que me parece importante destacar. El primero, que seguramente se comentó en la semana aquí en tu espacio, Eduardo, fue la decisión del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, de no dejar que entraran personas armadas al recinto legislativo. Si bien parece un tema menor o una discusión, pues digamos, hasta cierto punto irrelevante frente a los problemas que tiene el país, la realidad es que lo valioso es recordar que hay división de poderes, que el legislativo es otro poder, que hoy la mesa directiva de la Cámara de Diputados está en manos del PAN y que hizo valer ese poder el diputado Santiago Krill. Así le fue, como recordarás, el día miércoles y jueves pidieron su destitución como presidente de la mesa directiva. No lo pudieron lograr los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, porque no tienen las 2/3 partes para poderlo remover, las 2/3 partes del Pleno, pero el día jueves y el día viernes, también en la conferencia mañanera, así le fue al diputado Santiago Krill, donde el presidente López Obrador arremetió fuerte contra él y contra su persona. Sin embargo, queda de alguna manera en evidencia esta pues relevante posición que tiene la mesa directiva, ahora en manos de la oposición del diputado Santiago Krill, y que hizo valer su posición. El otro símbolo importante se dio el día de ayer. Como tú sabes, ayer se celebró pues un aniversario más de la Constitución Política de 1917. Hubo un acto como cada año solemne, importante en el estado de Querétaro, donde se promulgó la Constitución y pues hubo, digamos, señales importantes. La primera, digo, sin duda, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, que exigió respeto al Poder Judicial. Así lo consignan hoy los medios, los distintos medios que publicaron hoy sus versiones impresas, pero sobre todo exigió la imparcialidad de los jueces como un medio para garantizar tanto la vida de la Constitución como nuestra democracia. El mensaje de la ministra Piña me parece que fue impecable, pero más allá, en el tema de los símbolos, la ministra Piña no se puso de pie cuando llegó el presidente López Obrador. Y esto es una señal que de alguna manera podría ser otra vez un hecho irrelevante, pero muestra la división de poderes. Pues el equipo cercano del presidente no pasó por alto este detalle. Ayer mismo el vocero del presidente, Jesús Ramírez, tuiteó lo que le había parecido una falta de respeto, digo, parafraseando lo que puso en el tuit, y de alguna manera se notó este encono que hoy existe entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pero también nuevamente el diputado Santiago Krill, cuando tuvo la oportunidad de usar el micrófono, llamó a la serenidad y a tener de alguna manera un espacio para replantear lo que se conoce como el Plan B en materia electoral. De manera que cuando nos acercamos a la recta final de la administración López Obrador, tener dos elementos que nos permiten recordar la división de poderes parece sano para la democracia, parece un elemento que vale la pena tener presente y que le da de alguna manera vigor a la democracia y nos hace distinto de otros países
en la región en América Latina. Sin embargo, pues también es una invitación a que siga aumentando la polarización, a que siga aumentando la tensión entre las partes que integran la vida pública del país y por supuesto que tendremos que estar atentos a las reacciones que tenga sobre todo el Ejecutivo Federal a partir de estos hechos de división de poderes que quedaron de manifiesto la semana pasada. Ahora, de regreso al Congreso, pues se instaló el pasado miércoles el periodo ordinario de sesiones, se aperturó, las cámaras regresan a trabajar con, me parece, algunas grandes encomiendas. Sin duda, la reforma electoral, ya lo comentamos la semana pasada. Hoy hay una nota muy interesante en el Universal que rescata un estudio del Instituto Belisario Domínguez que dice que la reforma electoral, aunque todavía no queda completamente aprobada, es ya la reforma más impugnada de la historia. Y no solamente hay impugnaciones de fondo, digamos, en cuanto al contenido y en cuanto a la inconstitucionalidad que muchos refieren de estas reformas. Hay que recordar al auditorio que solo se han aprobado 2 de 6 reformas a ordenamientos legales. Pero la otra cosa que destaca el Instituto Belisario Domínguez, que es el Instituto del Senado de la República, es que también hay muchas impugnaciones por cómo se dieron los procesos, o sea, es decir, por cómo se ha ido llevando la aprobación de esta reforma, de manera que pues estaremos viendo seguramente en las próximas semanas que se concluya la aprobación en el legislativo, pero vendrá la impugnación de todo el paquete de reformas y ahí creo que llegará a su clímax la tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, una vez que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial tengan que revisar la constitucionalidad de estas reformas. Finalmente, pues ahorita hablaban de una reforma que parece también inminente su discusión antes del corte, que es todo lo que tiene que ver con el cabotaje, que el presidente está insistiendo en que debe discutirse este tema de manera formal en el legislativo. De hecho, el día lunes pasado, hace 8 días, fueron las plenarias de los grupos parlamentarios de todos los partidos, pero principalmente de Morena, y el secretario de Comunicaciones del país le dijo a los diputados que en sus manos estaba salvar a la aviación mexicana, como diciendo, es de ustedes la responsabilidad de aprobar esta reforma del cabotaje. Con lo cual, pues queda claro que de aquí a abril, en estos 90 días, tendremos seguramente su discusión y veremos si se aprueba en ambas cámaras del Congreso de la Unión. No son las únicas, hay otras reformas que están ahí en el tintero, que tienen que ver con litio, con cannabis, con cómo compra el gobierno, pero me parece que habrá que centrar atención, sobre todo en este mes de febrero, en la reforma electoral y en el cabotaje, dado el nivel que le ha dado el presidente de la República en los últimos días y particularmente la pasada semana, de manera que estamos, Eduardo, frente a un inicio de periodo bastante interesante y será sin duda un periodo ordinario que debemos seguir con mucha atención. Bien, pues muchas gracias. Por cuestiones de tiempo solamente no seguimos platicando contigo, pero por ejemplo, el presidente pone como ejemplo cómo está organizado Costa Rica, ¿no? En materia electoral, ¿no? Y decirte que Costa Rica acaba de darle un premio al INE, reconociendo como una de las instituciones que más ha aportado claridad y sobre todo transparencia en el proceso electoral. O sea, no manches, ¿no? Claro, y con mucho respeto, por supuesto, cariño a la gente de Costa Rica. La realidad es que Costa Rica es un país que tiene 5 millones de habitantes, pues sí. no se acerca en su complejidad, en su tamaño, en los retos geográficos al país, de manera que no es posible comparar esos retos con lo que tenemos en un país tan grande y tan diverso como es México, ¿no? Entonces, creo que vale la pena una buena discusión en el Congreso y sin duda hay que estar atentos a cómo resuelve el Poder Judicial. Por lo pronto, creo que es sana recordar la división de poderes y esta semana creo que hay señales positivas en ese sentido. Claro. Muchas gracias. Te agradezco mucho como siempre que estés aquí con nosotros. Hombre, encantado de la vida y buena semana. Muchas gracias, gracias. Saludos, Verónica, gracias, porque vamos a ir con Jimena Céspedes después de una pausa comercial. Saludos a los saludos. Saludos a los saludos, claro. Desde Facebook, Eduardo Carriola, Guadalupe Vázquez, Mario Sosa, todos un excelente inicio de semana. Y en YouTube nos quedaron pendientes Héctor Velázquez, Miguel Rodríguez y José Luis Chávez. Igualmente muchos saludos y un excelente inicio de semana para ustedes. Muchas gracias, regresamos con Jimena Céspedes.
Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Salvador García Soto, en su columna, ahora la titula Flora la ruptura entre la presidencia y la Corte. Tal como lo hemos venido documentando en esta columna, entre la presidencia de la República y la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay en este momento una ruptura política que ya se había producido en discusiones y reuniones privadas. Pero ayer afloró públicamente en la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución en Querétaro, cuando el presidente López Obrador primero y la ministra presidenta Norma Piña después dejaron ver su animadversión mutua con actitudes, descortesías y faltas al protocolo en el acto republicano. Fue López Obrador quien cometió la primera descortesía cuando después de saludar secamente a la ministra y al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, a su llegada ayer a la entrada del Teatro de la República, avanzó el interior del recinto junto al gobernador Mauricio Curi y dejó atrás a la presidenta de la Corte, que se quedó extrañada de la actitud del mandatario al ver el gesto presidencial. Krill tomó del brazo a la ministra y la acompañó hacia adentro del teatro. Luego, en el acomodo del presidium, decidido por la presidencia de la República, se hicieron más que evidentes las distancias y los distanciamientos y rupturas entre poderes. El centro, el presidente, y lo flanqueaban a su derecha el secretario de Gobernación, seguido de la Defensa, y a la izquierda el gobernador de Querétaro. Luego el secretario de Marina y la secretaria de Educación. 3 lugares de distancia separaban a López Obrador de la presidenta de la Corte y del presidente de la Cámara de Diputados, que igual que el presidente del Senado, fueron enviados a las orillas de la mesa. Hasta aquí lo que escribió Salvador García Soto. Gracias. Del Universal. Gracias, Jimena. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Por obvias razones, cuando un conflicto internacional estalla, el turismo se ve obligado a parar, ya que este necesita de superestructura, estructura e infraestructura, y sin estos elementos no es posible. El turismo no está exento de pasar por momentos difíciles. Un ejemplo de esto fue la pandemia provocada por el COVID-19, donde se paralizó por completo el turismo por bastante tiempo. Tampoco está exento de padecer las consecuencias suscitadas por cambios geopolíticos del mundo. No es secreto que en la historia del mundo, los países han luchado por territorio y control, lo cual ha obligado a los países a entrar en conflictos armados, lo que provoca destrucción, sufrimiento y, por supuesto, la parálisis del turismo. Solo te brindamos información puntual y oportuna. Verónica Herrera, en torno al turismo. Gracias, Jimena, directora general de MW Group. Gracias. ¿Cómo estuvo la conversación sociodigital la semana que concluyó? Hola Eduardo, buenos días días. y buenos días, auditorio. Mira, la semana pasada, salvo el día de ayer por el tema de la Constitución, pasó lo mismo que la semana anterior. El presidente no manejó la agenda. Entonces, digamos que quien ha manejado más bien la agenda ha sido temas como de medios, como el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de del CO2, que la Suprema Corte de Justicia invalidara la ley NALE, la ley de la Constitución de Veracruz, que suponía que podía haber una persona no nacida en Veracruz como aspirante a la gobernación. El plan B que se va para comisiones del Senado, la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena y, digamos, el fallecimiento del presidente nacional de Fuerza por México. Y digamos que lo más relevante de la semana fue que entró en vigor el decreto que prohibió las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como te digo, prácticamente todos fueron temas más informativos y políticos que realmente un tema de opinión, como generalmente nos pasaba las semanas anteriores. Y ahora, en el tema específicamente del aeropuerto, nos fuimos a ver las reacciones de los medios digitales para saber si realmente le importaba a la gente o no. Lo que encontramos, a diferencia de los otros temas, que generalmente son
o positivos o negativos, digamos que hay una dualidad. En este caso, existe un buen pedazo de neutrales. ¿Qué significa esto? Que la gente en realidad no está entendiendo muy bien qué significa ese decreto. La mayor parte han sido informativos, o sea que los medios los promueven o los muestran, y que el pedazo que está positivo, lo que señalan es que sí tendría que haber un aeropuerto que es de carga para que se despeje un poco el aeropuerto de la Ciudad de México, y los que están en contra lo que sostienen es que es un decreto a modo hecho para que alguien utilice el AIFA en vez de seguir utilizando el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, pero qué interesante. Ahí se demuestra cómo hay temas que la opinión pública no entiende, o no se ha metido, o no le hemos explicado también en los asuntos, y entonces se pone neutral porque dice, no, pues yo de eso no entiendo, ¿no? Incluso en parte hemos subido más temas de aviación para que el público, precisamente, empezando por el conductor de este programa, vayamos entendiendo de qué se trata, ¿no? Sí, porque el asunto de la aviación no es enchilame esta gorda, o sea, tiene su chiste, ¿no? Eso es correcto. Entonces hay muchos temas técnicos que tendríamos que explicarle más a la gente para que la discusión real ahí sí fuera positiva y negativa y no fuera simplemente informativa de me están moviendo un avión de carga a otro aeropuerto, exactamente. Pues sí. Oye, ¿dónde pueden tener acceso a la información que genera cotidianamente MW Group? Claro, mira, lo puedes encontrar en Jimena Céspedes en Twitter o en la página de internet @mwgroup.agency. Jimena con X. Con X, así es. Sí, pues que algunos todavía lo escriben como lo escribíamos antes en la primaria. Sí. Jimena, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo muy cariñoso y un agradecimiento siempre de nosotros por estar aquí ustedes con nosotros. Gracias. Feliz lunes, hasta luego. Gracias, gracias. Verónica, nada más, a ver, tenemos tiempo para ver este asunto. Habíamos lo de toca madera, que es otra de las expresiones que regularmente uno no sabe de dónde viene. Lo usa uno de que no toco madera, y uno no sabe de dónde vienen esas costumbres, Juan. Sí, así es, Lalo. Toca maderas es muy utilizado para evitar algún mal augurio o decir algo malo nos puede pasar. Entonces rápido lo decimos, ve y toca madera. Pero esto tiene viene de los celtas, que pensaban que los árboles estaban habitados por entidades mágicas, como las hadas, los duendes, los elfos. Y para convocarlos, se acercaban a los árboles y dando pequeños golpecitos sobre la corteza del árbol, los trataban de llamar la atención a esas deidades y de esta manera ser ayudados por ellos. Entonces, a partir de ahí, de que tocaban estos árboles, todo esto, todo el mundo empezó a decir que toca madera para evitar precisamente los malos augurios o traer la buena suerte, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Bueno, pues ahí está el toca madera. Muchas gracias, Juan. Y ya estamos a punto de irnos. Si tienes algo en el tintero, Vero. Pues solamente me surgió la duda con el comentario que hizo Juan, que si aplica para melamina o estos aglomerados, si uno lo toca no pasa nada, o al contrario, no, cae uno la maldición. Aquí dijimos madera viva, no. Ah, ok. No aglomerado. Ok. Sí, no he visto ninguna hada salir de melamina de ponderosa. Exacto, era lo que iba a decir, la melamina de ponderosa. Bueno, pueden salir duendes, ya con el tiempo pueden salir hasta duendes. Yo no creo, pero bueno, ahí va. Yo dudo de que se me hace difícil, pero bueno, estuvo rico el programa. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Leti, muchas gracias, Ernesto, gracias. Verónica, tú nos despides. Muchas gracias, igualmente, la pasé muy bien. Estamos con el asunto del rotoplast. El rotoplast estuvo maravilloso, rotoplast. Sí. Nos hizo la mañana. Nos hizo la mañana el rotoplast. Excelente inicio de semana para todos. Si supiera que su fotografía salió en la televisión mexicana y en qué términos acabó saliendo, no vuelve a ponerse el disfraz. No, a lo mejor ya de aquí su salto a la fama y ya le aumentamos el rating. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.